Buenos días. Quiero leer un salmo, quiero estar leyendo un salmo, salmo 1. Que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perece. Este pasaje lo traigo ahora porque eh, uno se da cuenta para esos días de diciembre, sobre todo para esos días de diciembre, cómo cambia el corazón de los que se llaman ser cristianos. Y me da mucha tristeza ver cómo cristianos, ver cómo cristianos que dicen ser cristianos toman vacaciones de iglesia, cómo festejan las mismas festividades del mundo, ver cómo comparten en las mismas prácticas del mundo. Entonces sale la pregunta de qué tipo de cristianos creen que son, qué cristianismo están practicando. Desafortunadamente no vemos en muchos cristianos lo que dice el pasaje. El varón que no anduvo en consejo de Dios. Estamos viendo cristianos que están andando en el consejo de Dios, practicando los mismos. No vemos cristianos que mediten en la ley de Dios, que estén preparándose para conocer más al Señor. Por lo tanto, estas personas no van a ser como árboles sembrados junto a corrientes de agua, porque esas personas no van a dar un fruto. Por lo menos van a dar un fruto para salvación. Por eso dice que el árbol plantado junto a corrientes de agua va a dar fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará, pero dice en el verso 4, no así los malos. Una comparación entre el justo y el malo en este salmo. Y tenemos que decirle a esos cristianos que hoy tal vez amanecieron muy cansados de haber trasnochado en la noche de velitas, que tal vez prendieron velitas, que tal vez estuvieron haciendo algo que no les corresponde por su identidad cristiana, que ellos no van a prosperar. Cuando Dios en su infinita gracia les permite alcanzar ciertas cosas, por lo menos espiritualmente no van a prosperar. Diciendo esto, hoy quiero que compartamos o vamos a explorar más bien el pasaje de Mateo 3, donde vamos a presenciar el bautismo de Jesús por Juan el Bautista en el río Jordán. Y este bautismo de Jesús es uno de los eventos monumentales en la narrativa del Evangelio, porque no solamente marca el inicio del ministerio público de Jesús, sino que también nos va a revelar algo que tal vez muchas corrientes teológicas hoy niegan, y es la Trinidad. ¿Sí? Este evento también revela la identidad de Cristo y su misión. Y al reflexionar sobre estos pasajes que vamos a leer hoy, pues vamos a descubrir, si Dios nos lo permite, una importante lección acerca de la humildad, la obediencia, la revelación de la Trinidad y la redención. Porque aunque algunas corrientes cristianas nieguen la Trinidad, nosotros a la luz de la palabra la hemos aceptado y hemos creído que así. Vamos a compartir entonces el pasaje del capítulo 3 de Mateo, versos 13 al 17.
En un estudio anterior ya habíamos estudiado hasta el verso 12. Entonces vamos a ver Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. El tema de hoy lo hemos llamado el bautismo de Jesús, revelación y redención. Así hemos llamado el tema de hoy. El bautismo de Jesús, revelación y redención. Ya estamos en Mateo. El bautismo de Jesús, revelación y redención. Es el tema de este estudio. Mateo capítulo 3, del verso 13 al 17. Dice: Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan trataba de impedírselo diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que descendía, que decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. O este es mi Hijo amado, en quien tengo. Entonces, lo primero que vemos en este pasaje, en el verso 13, es la humildad de Jesús. Es el primer punto, la humildad de Jesús. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. La humildad de Jesús. Jesús busca a Juan, ¿cierto? Aquí vemos la iniciativa de Jesús. Jesús viaja desde Galilea, va hasta donde se encuentra Juan para ser bautizado por él, demostrando su disposición a cumplir toda justicia. Es decir, Jesús estaba claro en cómo debía iniciar su ministerio, cuál era el principio de su ministerio. Él no estaba interesado en demostrar a la gente o a las personas a la luz de la realidad de que él era Dios. Él lo podía, él puede decir: Yo no necesito ir a bautizarme, en nombre de Dios un Dios. Pero él vino, dice: entonces Jesús vino. Nadie obligó a Jesús, nadie tuvo que ir a rogar, nadie tuvo que ir a insistir: es que usted se tiene que ir a bautizar. Él, de su propia iniciativa, vino desde Galilea, viajó hasta donde estaba Juan en el río Jordán para hacerse bautizar. Entonces él lo hace por su decisión, basado en lo que él sentía que debía hacer, cuál era su llamado. Por eso el bautismo para nosotros hoy debe ser igual como lo fue para Jesús. Debe ser un acto de obediencia. No debe ser un acto que se haga por obligación o por emoción. Muchas personas se bautizan por emoción o por obligación. Nos están presionando: es que ya es hora de que se bautice, es que ya es hora de que se lo haga, es que ya es hora de que se lo haga. O en un momento de emoción la persona dice: sí, yo me quiero bautizar. Debemos sentir como creyentes, sobre todo para el nuevo creyente, esa iniciativa y esa intencionalidad que Jesús mostró en ese momento. Aunque para muchas personas hoy que asisten a una iglesia, que dicen que creen en Cristo, así como cualquier otra cosa que se haga dentro de la iglesia, el bautismo no parece estar dentro de su teoría. Porque esas personas dicen: no, es que es mi agua bautizada, empiezan a decir que tengo que servir en esto, que tengo que hacer este discipulado, que empiezan a comprometerme más. ¿No es cierto? Como el bautismo es uno de los primeros pasos que dan los creyentes después de su conversión. Sabemos que cuando hemos recibido a Cristo y nos bautizamos, queremos empezar a servirles. Pero hay personas que no sienten ese querer, ese anhelo de servir al Señor, de ser usados por el Señor. Entonces el bautismo no aparece dentro de esas prioridades. Quieren asistir a la iglesia, pero no quieren hacer absolutamente nada. Pero, ¿por qué debería bautizarse un nuevo creyente? Es la pregunta importante que una persona que empieza a caminar en los caminos del Señor debe responder. ¿Por qué quiero o por qué debería bautizarme? ¿Por qué debería bautizarme? Desde los
inicios de la iglesia primitiva, el bautismo fue un acto fundamental de fe que los creyentes han observado desde el principio de la iglesia primitiva de manera universal, inmediatamente después de su conversión, después de sentir que son, de creer y de sentir que son salvos, lo primero que hacen es ir a las aguas. No tiene sentido decir que creo que soy salvo, que he venido al Señor y no bautizar. Por eso el acto del bautismo por inmersión en las aguas es ¿qué hace? Expresa externamente la experiencia interna de ese cambio que se produce en la vida de ese nuevo creyente en el momento que el Señor lo ha salvado, en el momento que ha hecho real esa generación, esa regeneración en el corazón del hombre. Entonces es un acto que expresa externamente el cambio que se ha producido en el interior de la persona. Demuestra que se ha terminado ya con ese viejo estilo de vida y ha comenzado una nueva vida de fe en Jesucristo. Por eso decía al principio que para estas festividades vemos esos corazones que no han sido regenerados, esos corazones que no han sido transformados, que no han sido cambiados. Por lo tanto, esas cientos de personas no pueden decir que son salvas, no pueden creer que son salvas. El hecho que digan que creen que son salvas es una desfachatez. Porque no están demostrando el cambio que supuestamente hubo en su corazón. Entonces, el hecho de bautizarme demuestra que ya he terminado ese antiguo estilo de vida, he comenzado una nueva vida de fe en Jesucristo, y eso es lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice que debemos ser en Cristo, la criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son esas todas nuevas. Entonces no es congruente la persona que va a la iglesia, que no se bautiza, que no practica y que simplemente quiere ir de vez en cuando. Entonces el bautismo es importante para esa persona que se pregunta por qué debería entonces yo bautizarme. El bautismo es importante porque está proporcionando un testimonio visual, una declaración pública al mundo que de manera simbólica identifica al nuevo creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Eso es lo que pasa de manera simbólica en el acto del bautismo. Ese acto del bautismo está de manera simbólica identificando a esa persona con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hay un paso de muerte a vida, ¿no? Bueno, en ese pasaje también vemos que Jesús hace un reconocimiento de Juan. A pesar de ser el Mesías, Jesús reconoce la autoridad del ministerio de Juan. Porque Jesús podría haber dicho, no, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo voy a un bautizo, o no lo necesito hacer, o voy y busco a otra persona, pero él reconoce la autoridad del ministerio que Dios le había dado a Juan el Bautista y por eso se somete a la autoridad del ministerio de Juan el Bautista. Jesús se dirige a Juan el Bautista del río Jordán para ser bautizado. Ahí está reconociendo la autoridad del ministerio de Juan. Aunque Juan se opone, leímos que Juan se oponía, ¿cierto? Diciendo que antes Jesús debía de bautizarlo a él, no él a Jesús. Jesús le responde que es conveniente cumplir con toda justicia ante Dios, por lo que Juan entonces le hace caso y lo bautiza. Y después de ser bautizado, Jesús ve al Espíritu de Dios descendiendo sobre él en forma de paloma. Hay una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, recordemos que Juan bautizaba y predicaba a las personas que venían a él y confesaban sus pecados en Dios. La gente venía abiertamente, confesaban los pecados, se arrepentía y se hacía bautizar. El mensaje principal de Juan era que el Mesías, el Rey, venía, porque ya estaba ahí. Al demostrar Jesús que reconoce la autoridad del ministerio de Juan,
Eh, Jesús nos está enseñando la importancia de la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Aquí estamos hablando de una humildad ejemplificada en la acción de Jesús, someterse a lo que era el ministerio de Juan. Porque Jesús está siendo obediente al Padre. Ahora, Juan tenía una resistencia. Juan hizo una resistencia, él protestó en el verso 14, que trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Hay una resistencia de Juan. Pero Jesús le expresa esa necesidad de que debía ser bautizado por Juan. Entonces Juan, en esa humildad también de obediencia a Dios, acepta bautizarlo. Muchas personas podrían haber tenido una perspectiva de Juan, o Juan pudo haber tenido una perspectiva también acerca de Jesús. Y Juan, en ese momento que Jesús le está hablando, él entiende la santidad y la autoridad de Jesús. Juan reconoce de forma acertada que Jesús era el Hijo de Dios, sin pecado, no necesitaba el bautismo de arrepentimiento, y que él, o sea, Juan el Bautista, no era digno de bautizar a su propio Salvador. Él no era digno. Esa era la forma de Juan ver lo que estaba pasando en ese momento. Reconocía la santidad y la autoridad de Jesús, pero reconocía que Jesús era el Hijo de Dios, reconocía que Jesús no necesitaba el bautismo para arrepentimiento y que él no era una persona digna ni siquiera de desatar las sandalias, ¿cierto? Pero reconoce que Jesús era su Salvador. Eso resalta también la humildad de Cristo. Toda la autoridad, toda la santidad de Jesús en ese momento sometiéndose al ministerio de un hombre, pero que había sido llamado para ser el heraldo, el mensajero, el que le abría el camino al Cristo. Entonces, aquí hay un intercambio de servidumbres. La lección de servidumbre, pero hay un intercambio que resalta esa actitud de servicio y de humildad que caracterizó la vida de Juan, pero que también estaba caracterizando a Jesús, porque Jesús fue humilde y se sometió a la autoridad del ministerio de Juan. Por eso la opinión que muchas personas tenían de Juan podría ser que Juan era el profeta, ¿no? Muchos decían, aunque Juan pueda ser el profeta, o que él fuera ese profeta, o que fuera Juan el que estábamos esperando, que fuera Juan el Mesías, por ejemplo, aunque muchas personas hubieran podido pensar eso, nunca estuvo en Juan que las personas lo pensaran así. O esa nunca fue la intención de Juan. Juan nunca quiso hacerse ver ante el pueblo como que él fuera el profeta o el Mesías prometido. Esa no era la intención de Juan. Él tenía clara cuál era la visión de su llamado. Él tenía clara cuál era lo que él tenía que hacer. Él dice, en Juan 3 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ya había dejado claro, por si las personas estaban pensando que era el Mesías, él ya les dijo, no, yo no soy, sino que he sido enviado delante de él, he sido enviado para abrir el camino. Juan entonces le está diciendo a sus discípulos que lo que habían visto y oído de él era solamente el comienzo del milagro que iba a venir en forma en la persona de Jesús. Lo que habían oído y visto en Juan era solamente una muestra de lo que realmente iba a pasar y de lo que estaba por venir. Era solamente entonces un mensajero enviado por Dios para proclamar la verdad. Y el mensaje de esa verdad era un mensaje que era simple, pero que era directo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy nosotros tenemos que decirle a las personas, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy tenemos que decirle a esos cristianos que anoche estaban prendiendo velitas, a esos cristianos que anoche estaban en la discoteca, a esos cristianos que anoche tal vez estaban pasándose de tragos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
El mensaje de nosotros como cristianos tiene que ser el mensaje como el que hizo Juan. Un mensaje simple, pero directo. El mensaje de Juan iba directo al pecado de la persona. El mensaje de Juan no iba a atacar a la persona. El mensaje de Juan iba a atacar la práctica pecaminosa de esas personas. Además, Juan sabía que una vez Jesús apareciera en la escena, la obra de Juan termina. Él voluntariamente le cede a Jesús el protagonismo, diciendo, es necesario que Él crezca, pero que yo vengo. Él está entregando ahora el protagonismo a Jesús, ya no es más Juan el que está apareciendo como el que habla y el que proclama. Ahora eso le correspondía a Jesús. En el verso 15 vemos la respuesta de Jesús, el cumplimiento de toda justicia. Jesús aquí está insistiendo en que Él debe ser bautizado y afirma que es necesario para cumplir ¿qué? Toda justicia. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús da la respuesta a la inquietud de Juan al momento de él pedirle que lo bautice. La respuesta es para cumplir toda justicia, dando a entender que él, es decir, Jesús, se estaba identificando con los pecadores por quienes él iba a ser crucificado más adelante, asegurando así toda justicia para quién, para ellos, para los pecadores, para nosotros. Por eso dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Toda justicia se cumplía en la cruz, pero el paso inicial era el bautismo. Ahora aquí vemos dos cosas, la obediencia a la voluntad de Dios por parte de Jesús. Aquí hay una disposición de Jesús a ser bautizado, y esto es la muestra de su obediencia total al plan de Dios. El plan de redención, el plan de salvación, ideado por Dios antes de la fundación del mundo, estaba dando cumplimiento aquí a través de la obediencia total de Jesús. Y lo segundo es un modelo de justicia. Jesús nos está dando un ejemplo perfecto de lo que significa vivir en una completa obediencia a Dios, a esa justicia divina. Para ser bautizado por Juan, había que reconocer el pecado y había que arrepentirse de ese pecado. Y eso era, por supuesto, la mejor forma de estar preparado para la venida de ese Mesías que estaba proclamando Juan. Juan estaba diciendo, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y la mejor forma que tenían esas personas para estar listas y preparadas era ¿qué? Arrepentirse, confesar el pecado y bautizarse. Esa era la mejor forma. El arrepentimiento de Juan estaba asociado, mejor dicho, el arrepentimiento estaba asociado con el bautismo de Juan. Mejor. Por eso ese arrepentimiento asociado al bautismo de Juan fue lo que mantuvo por fuera del agua a todos los fariseos y escribas de su época. ¿Por qué? Porque las palabras de Juan eran muy duras. Juan los llamaba generación de víboras. Generación de víboras. Él les hizo una advertencia, él les decía, no crean y no se confíen en su linaje judío para la salvación, porque los religiosos de la época, para ellos era suficiente con ser judíos. Ellos ya eran salvos por el hecho de ser judíos, pero Juan los baja de la nube y dice, no señor, no se confíen de su linaje judío para la salvación, sino que arrepiéntanse y hagan frutos que dignos de arrepentimiento. Esa palabra de Juan era una palabra dura en su momento, pero lo sigue siendo hoy. Si hoy usted le dice a una persona, a un cristiano, arrepiéntase porque usted de verdad es cristiano, usted se cree cristiano, examínese, esa persona no le va a gustar. Tal vez a alguien del mundo tampoco le guste, pero no lo entiende mucho. El que está afuera o el que todavía continúa en la religión tradicional siente que puede ser salvo porque es buena persona, porque cumple con las cosas normales del mundo.
paga impuestos, no mata, no estafa, le ayuda de pronto por ahí a uno que otro pobre, y el que con esas obras va a llegar al cielo. Pero tenemos que decirle que no se confíe de esas buenas obras que está haciendo, sino que se arrepienta de su pecado y haga frutos dignos de arrepentimiento. El segundo punto es la inauguración del ministerio de Jesús. El verso 16, aquí en esa inauguración del ministerio de Jesús, lo que vemos en la entrada es el acto del bautismo. Jesús es sumergido en el agua y eso simboliza su futura muerte y resurrección. Eso es lo que significa muerte y resurrección. No era solamente el puro acto de ser bautizado lo que iba a hacer que se cumpliera toda justicia de la que hablamos ahora, sino que ese era uno de los pasos importantes que Jesús tenía que dar en su misión redentora para identificarse con el hombre pecador y caído, y esa misión se iba a hacer o se iba a cumplir finalmente era en la cruz. El bautismo era un paso importante, era un símbolo de purificación. El bautismo representa la purificación de los pecados y la nueva vida en Cristo. Por eso, en el verso 16, nos dice que y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendía como paloma sobre él. Era muy fácil para las personas que estaban ahí viendo el bautismo de Jesús pensar que Jesús era un hombre como cualquier otro, un pecador como cualquier otro que había decidido bautizarse. Para los judíos el que debía bautizarse era el gentil. El gentil que se bautizaba reconociendo al judaísmo. Pero los judíos no, porque ellos sentían que eran salvos por ser judíos. Pero los judíos que estaban aceptando la predicación y el mensaje de Juan Bautista venían y se arrepentían, confesaban sus pecados y se bautizaban. Ellos, para la cantidad de espectadores que había allí, pues era muy fácil pensar que Jesús era otro solo más de esos tantos judíos pecadores que habían venido a ser bautizados. Pero lo que estaba haciendo Jesús era identificarse con el pecador. Nosotros tenemos que decir, Jesús se está identificando. Por eso, esa confusión que podía haber en ese momento, el bautismo de Jesús podía haber creado muchos malentendidos, así como lo hizo su relación con publicanos y pecadores. Cuando él entraba a la casa de un publicano, a la casa de un pecador, lo asociaban a él como un pecador más. Había un conflicto, había una confusión ahí. Y eso que pasaba en la vida de Jesús, pues también pudo haber pasado en el momento de su bautismo. Entonces, el inicio del ministerio de Jesús fue marcado por el acto mismo del bautismo, que era el comienzo de su ministerio público. Y en este inicio del ministerio público de Jesús, que era marcado por el acto del bautismo, también podemos verlo en un sentido en el que fue un nuevo comienzo importante para Jesús. No en el sentido de abandonar el pecado, porque que no se estaba bautizando por pecador, no había cometido un pecado, sino en el sentido de separarse de esa vida que él venía viviendo hasta ese momento. Si nosotros sabemos que el significado simbólico del bautismo es como la muerte, ¿no? Que va de una vida antigua a una vida nueva. Jesús lo que está haciendo al momento de ser bautizado, en ese sentido de morir, es esa relación natural que él venía trayendo o sosteniendo con sus padres, con sus hermanos, con sus vecinos, con sus amigos, con la vida que él venía llevando en ese contexto terrenal. Y a partir de ese acto del bautismo, de iniciar su ministerio público, cambiaba esa vida que él venía llevando hasta ese momento, y ahora él venía a dedicarse a sí mismo y de ahora en adelante a esa vocación mesiánica pública a la que él fue llamado. Tiene que ver un poquito como cuando nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos, nos bautizamos, nuestra vida cambia mucho de ahí para atrás. Todo lo que hacíamos de ahí para atrás ya no es igual a lo que hacemos de ahí para adelante.
seguimos tratando muchas personas, seguimos hablando con muchas personas, pero muchas cosas ya no las volvemos a hacer. Ahora venimos a dedicarnos al servicio al Señor. Y Jesús hizo eso, él vino entonces en ese momento a dedicarse a esa vocación y esa vida pública. Vemos que dice en el pasaje que hay una apertura de los cielos, los cielos se abren. A lo que el Señor Jesús está sacado del agua, se abren los cielos y aquí hay una revelación y el acceso a la presencia divina. ¿Por qué? Era muy importante que Dios Padre demostrara públicamente que el bautismo de Jesús no era un bautismo como el de cualquier otra persona. No era el bautismo de los muchos otros que se habían hecho quizás anterior a Jesús. Porque se tenía que dejar claro que Jesús no se estaba bautizando por arrepentimiento, por pecador. No era una muestra de arrepentimiento, sino una identificación de Cristo con los pecadores, que fue motivada por el amor de Dios, ¿cierto? Y ahora eso era agradable al Padre. Por eso hay una comunicación divina, los cielos se abren, eso está simbolizando que hay una relación o una comunicación directa entre el Dios Padre y el Dios Hijo. Y que esa comunicación directa que hay entre el Dios Padre y el Dios Hijo también tiene que ver con la humanidad. La presencia de Dios está allí en ese momento. Por eso este evento de que se abren los cielos está mostrando la manifestación de la presencia de Dios en el ministerio de Cristo. Está Dios viendo o haciendo ver que está respaldando el ministerio de Jesús. ¿Y cómo lo empieza a demostrar? Cuando Él habla, pero también con el Espíritu Santo como paloma, cuando viene el descenso del Espíritu Santo. Dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Y eso está indicando la unción divina sobre Jesús para el ministerio que iba a empezar a hacer. Esa tuvo que haber sido una experiencia dramática con el Espíritu Santo. Tuvo que haber sido algo tremendo. ¿Cierto? Con el Espíritu Santo de Dios descendiendo sobre Jesús de una manera que se podía ver. De una forma que era evidente. Algo muy parecido a lo que pasó en el aposento alto en Hechos, en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino sobre ellos de forma visible. Dice, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y el Espíritu les daba que hablasen. Era algo visible, parecido a lo que sucedió en el momento en el que Cristo es bautizado. Como una paloma representa la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, como una paloma puede ser la obra del Espíritu Santo rápida. Como una paloma la obra del Espíritu Santo puede ser suave y apacible. Como una paloma la obra del Espíritu Santo trae paz. Como una paloma la obra del Espíritu Santo es inofensiva. Como una paloma la obra del Espíritu Santo habla de amor. Entonces el símbolo que Dios usa ahí en la paloma es un símbolo de paz y de pureza. Por eso hoy todavía se usa, ¿cierto? La paz. Utilizan la palomita. Y también para algo, para demostrar algún tipo de pureza, utilizan la paloma. Entonces, Dios utilizó como símbolo de paz y de pureza a la paloma. Y mostrando ahí la presencia del Espíritu Santo. Lucas también lo dice de una forma, en el capítulo 3, verso 22, lo dice así: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como un paloma. O sea, que fue algo visible. De alguna manera el Espíritu estaba presente y descendió sobre Jesús como paloma. O sea, lo que haya sido, como haya pasado, fue real, fue visible. Por eso se indica que Juan el Bautista lo vio también. Juan el Bautista vio esto que estaba leyendo y entendió qué era. En Juan capítulo 1, 32, 34 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma.
y permaneció sobre él, o sea, sobre Cristo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, este evento dramático fue visible para Jesús, fue visible para Juan. Entonces, con este evento de la unción, del descender del Espíritu Santo sobre Jesús, hay una preparación para la misión para la que fue enviado Cristo. Esa unción capacitó, la unción del Espíritu Santo capacitó a Jesús para la misión redentora. Esto no era un regalo temporal por parte de Dios, no era un momentico en el que Dios le iba a dar este regalo a Jesús, no, era algo que iba a quedarse con Jesús mientras él estaba llevando a cabo esa misión redentora. El testimonio entonces de Juan el Bautista que acabamos de leer en Juan capítulo 1, cuando digo que él vio el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él, es un testimonio de que pasó de forma visible y real. Jesús iba a partir de ese momento a iniciar su ministerio público, pero lo iba a iniciar en el poder del Espíritu. Dice Spurgeon, fue el Espíritu de Dios quien dio éxito al ministerio de Jesús. Tenemos que tener claro que es la Trinidad actuando. Tercero, vemos la aprobación del Padre. La aprobación del Padre. Esa aprobación del Padre la vemos en el momento en que se abren los cielos y sale esa voz divina, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa es la aprobación del Padre. Cuando Dios habla, cuando Dios abre los cielos y sale esa voz, todos se dieron cuenta que ese Jesús no era otro hombre más siendo bautizado, no era un pecador más allí. Sabían que ese hombre era Jesús, el Hijo perfecto de Dios, y que se estaba identificando con el pecador. Por eso todos sabían que Jesús era diferente. Todos se dieron cuenta que Jesús era una persona diferente. Jesús entonces se bautiza para identificarse con el pecador, pero también para que el pecador se identificara con él. Y ahí se da una afirmación de identidad. La voz de Dios afirma la identidad de Jesús como su Hijo. Dice, este es mi Hijo amado. Está afirmando la identidad de Jesús. Y está dando esa autoridad divina. La voz del cielo le está otorgando autoridad divina a Jesús para su ministerio. Le está dando luz verde, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Y empezamos a ver la relación que hay entre padre e hijo. Y dice, mi hijo amado. Entonces, esa es una declaración de Dios que está resaltando esa relación que hay íntima y amorosa entre el padre y el hijo. Este es mi hijo amado. Es una declaración que muestra esa relación íntima y amorosa. Mi hijo amado. No tenemos o no podemos perder ese punto que es obvio. Dios el Padre ama a Dios el Hijo. Y comunicó ese amor a través del Espíritu Santo. Entonces aquí estamos viendo la relación de amor, la relación de cooperación que hay entre las tres personas de la Trinidad. Esta es una ocasión en la que nosotros podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo manifestándose todos tres al mismo tiempo. Entonces hay unas corrientes que dicen que no es así. Entonces, ¿cómo puede conciliar que estaba Jesús allí y a una voz allá y algo bajando? ¿Cómo decir que no sea una Trinidad? De tal manera amó Dios al Hijo que le ha dado posesión de todo el mundo, pero de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo en todo para su redención. Un comentarista bíblico. Entonces, aquí Jesús nos muestra el modelo de redención. Esa relación nos sirve a nosotros como modelo para nuestra propia relación con Dios.
buscar de alguna manera que Dios se complazca con nosotros, que Dios también nos vea a nosotros como vio a Jesús, que no seamos cristianos nominales, no, sino que en nuestra relación con Dios sea parecida a esa relación de Dios con Jesús. Pero esa relación o ese modelo de relación está distorsionado cuando nosotros estamos haciendo lo que no debemos estar haciendo, cuando estamos practicando lo que no debemos estar practicando. Cuando nos hemos sentado en silla de escarnecedores, como decía el Salmo, después va a entrar el varón que no se ha sentado, pero el cristiano que sí lo ha hecho, está rompiendo y tergiversando ese modelo de relación que el Padre tiene con el Hijo y que el Padre quiere tener con nosotros. Esa aprobación, este hijo amando con paciencia está mostrando también el amor incondicional y la aceptación divina de Dios hacia su Hijo. Entonces, la ternura que Dios Padre siente hacia Jesús revela algo importante sobre el carácter de Dios. Dios está describiendo a Jesús como su Hijo que amado. Y dice además que está muy complacido con él. Dios está siendo tierno con su Hijo. Está siendo amoroso con él. ¿O se le gustaría que Dios fuera así tierno con usted? No le gustaría sentir la ternura de Dios con usted. Porque Dios nos ama no por lo que somos, sino a pesar de que somos pecadores. El amor de Dios está incluso que por su Hijo, eso quiere decir que es una parte fundamental del carácter de Dios. Y todo esto hace que el sacrificio de Dios que hace al dar a su propio Hijo para morir en la cruz por los pecados de la humanidad, demuestre lo terrible y lo difícil que realmente tuvo que haber sido para Dios entregar a su Hijo. Si Él está hablando con amor y con ternura de Él en ese momento, entonces tuvo que haber sido algo terrible y difícil, mucho más allá de lo que nosotros lo pudiéramos entender o pensar que tuvo que haber sido para Dios entregar a su Hijo. ¿No? Y demuestra una complacencia divina. Dios se complace en Jesús. Por eso Él da una aprobación total y un deleite en Cristo. Y eso hace que haya una satisfacción en la obediencia. La obediencia de Jesús es motivo de satisfacción para Dios. La obediencia del Padre, de Jesús, hace que el Padre se sienta satisfecho y por eso destaca la importancia de nuestra obediencia en nuestra vida cristiana. Jesús fue obediente al Padre, nosotros debemos también ser obedientes. Eso tiene que ser algo que debe marcar nuestro caminar cristiano. Siempre que usted y yo tratemos como de querernos salir del estándar del Señor, rápidamente volver, porque la obediencia es importante en nuestra vida cristiana. Muchos cristianos, muchos, en diciembre salen de vacaciones cristianas, salen de vacaciones de la iglesia. Todo el año todo hasta noviembre es Cristo vive, y en diciembre es Carlos vive. En diciembre hacen todo lo que hicieron en el año. Y ahí no se va a ver satisfecha la obediencia. Lo que Dios quiere ver en el cristiano. Lo que destaca este pasaje de Cristo, de un obediente al Padre, no se parece en nada a lo que nosotros hacemos a veces hoy en día. Por eso Jesús es un modelo, es un ejemplo para el cristiano. Es un modelo y es un ejemplo de obediencia. Es un ejemplo de cómo usted y yo debemos vivir para complacer a Dios en todo. Tal vez en todo no lo vamos a complacer, pero estoy seguro que lo vamos a complacer en la gran mayoría de cosas que nuestra vida hagamos. Y tal vez, el Padre pueda sentirse complacido. Cuarto, vemos la revelación trinitaria en esta sección de Mateo. Por un lado vemos la presencia del Padre, ¿no es cierto? Esa voz del cielo está representando la presencia y la aprobación del Padre.
la autoridad paternal. El Padre está confirmando la misión y la identidad de Jesús. Ahora, el Hijo viene a ser como el agente a través de que el Padre hace las siguientes cosas. Uno, la creación y mantenimiento del universo. Dos, la revelación divina. Y tres, la salvación. Estas tres cosas las hace el Dios Padre a través de Jesús. Entonces, esa relación trinitaria es la que el Padre subraya, esa comunión que hay dentro de la Trinidad. Hay subordinación dentro de la Trinidad. No porque uno sea más importante que otro, todos son igual de importantes. Pero la Escritura nos muestra que el Espíritu Santo está sujetado al Padre y al Hijo. El Hijo está sujetado o está subordinado al Padre. Esta es una relación interna que no niega la deidad de ninguna de las personas de la Trinidad, que no niega la importancia de ninguna de las personas de la Trinidad, sino que es simplemente una forma o un área que nuestras mentes finitas no pueden llegar a entender respecto a un Dios que es infinito. Concerniente a lo que tiene que ver con el Hijo, hay varios pasajes en la Biblia que hablan, por ejemplo, Lucas, podemos mirar Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es concerniente al Hijo. El Hijo está haciendo la voluntad del Padre, está siendo subordinado al Padre, ¿no es cierto? Si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me está mostrando que el Hijo está subordinado al Padre. Y en cuanto al Espíritu Santo, en Juan capítulo 14, verso 16, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre tiene en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el capítulo 16, el verso 13 al 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga y os hará saber las cosas que habrán de mí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí hay una subordinación del Espíritu Santo al Hijo. Entonces, las tres personas de la Trinidad están unidas, aunque están subordinadas una a la otra. Eso es lo que se conoce como economía trinitaria. Pero no está disminuyendo importancia alguna, no está haciendo que no sea menos importante que otro. Las tres personas son igual de importantes, son igual de importancia y dignidad. Son un solo Dios, pero manifestado. Ahora vemos la unción del Espíritu Santo. Cuando baja el Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma está señalando entonces la unción y el poder del Espíritu Santo sobre Jesús. Nosotros a la luz de la Escritura vemos que Jesús y Juan el Bautista vieron lo que pasaba, vieron abrirse el cielo y vieron descender el Espíritu Santo como paloma. No sabemos si las otras personas también vieron la paloma, porque eso no lo dice. Pero lo que sí parece estar más claro es que todos sí estuvieron allí en el momento en que la voz del cielo habla y dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Todo esto para identificar a Cristo como una persona diferente a las otras que estaban bautizando. Había una capacitación entonces para la misión. Ese Espíritu Santo capacita a Jesús para la misión. Hay una comunicación divina donde vemos cómo la Trinidad está operando junta para la misión redentora.
Y muestra entonces al Hijo amado, la identidad de Jesús. Dios declarando o confirmando mejor la identidad divina de Jesús como Hijo de Dios. Y eso lo que hizo, o lo que sucedió en ese momento, es que todos los que estaban allí pudieron confirmar que Jesús era el Mesías, que ese Jesús era el que había sido enviado por Dios para cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento y comenzar a establecer su reino en la tierra. También, como estábamos hablando ahora, vemos la unidad de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cooperando juntos, revelándose de forma clara a los tres, involucrados en ese evento y en ese acto que daba inicio al ministerio público de Jesús. Dios hablando, Jesús ahí en el bautismo y el Espíritu Santo en forma de varón. Entonces, uno de los ejemplos más claros de la Trinidad en la Biblia. Es uno de los más claros. Ahora, la misión redentora de Jesús lo está identificando a él como el Hijo de Dios, y esto es fundamental para que él pueda llevar a cabo esa misión redentora. Alguien diferente a él no lo podía haber hecho. ¿Qué es un redentor? Un redentor es alguien que está encargado de liberar a una persona de la opresión, el daño, el mal, la esclavitud o cualquier otra responsabilidad. Un redentor restaura los derechos y libertades perdidos de otra persona, vengando cualquier injusticia y pagando el precio que sea necesario para liberar a esa persona. Eso es lo que es un redentor. Un redentor paga por esa persona, paga lo que tenga que pagar para poderlo liberar de cualquier situación que esté viviendo esa persona. Entonces, el papel redentor se le está asignando única y exclusivamente ¿a quién? A Jesús. De manera exclusiva solo a Jesús. Y él es el redentor que entonces viene a rescatar a todas las personas o a los escogidos del dominio de las tinieblas, trasladándolos ¿a dónde? Al reino de la luz. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Colosenses 1:13 al 14. Desde el momento de la redención, el Padre, a través del Hijo, nos está sacando del dominio de las tinieblas, nos está comprando, está pagando para trasladarnos al reino de la luz, en Dios. Por eso, al momento de Jesús recibir al Espíritu Santo, lo podemos comparar con la unción de un rey. En la antigüedad, un rey era ungido para poder iniciar su tipo de gobierno. Pero ese era un momento solemne, era una ceremonia que marcaba el comienzo del reinado y simbolizaba no solamente la aprobación que tenían sobre ese rey, sino el poder que ese rey iba a tener sobre el pueblo, cuál iba a ser su vida y la misión que ese rey iba a tener. Por eso, a la hora de que Jesús recibe el Espíritu Santo, está siendo ungido para mostrarle a la gente que iba a empezar su reinado, su poder y su misión. En conclusión, este pasaje que hemos estudiado hoy, Mateo 3, 13 al 17, nos está presentando a Jesús en el momento de su bautismo como un evento que es de profunda significancia teológica y espiritual. Nosotros como cristianos no podemos dejar pasar por alto el momento del bautismo de Jesús. Y no lo podemos dejar pasar por alto en nuestras vidas. Nosotros como cristianos debemos buscar ser bautizados, buscar que inicie también en nosotros el ministerio o el llamado para el que Dios nos ha traído a sus pies. Por eso es de significancia teológica importante. Tal vez muchos piensen que para ser cristiano no necesita ser bautizado, que porque no es por obras, que no lo estamos haciendo para ser salvos, lo estamos haciendo porque ya somos salvos. Un paso de venida. Si Jesús lo hizo, nosotros también debemos hacerlo.
Estamos expresando la misma humildad y obediencia de Jesús. También este pasaje nos muestra la importancia de la revelación trinitaria. No nos podemos llamar cristianos si negamos la Trinidad. La importancia de la doctrina de la Trinidad es demasiado relevante en nuestra teología cristiana. Nos muestra también la aprobación del Padre. Eso nos enseña lecciones sobre cómo debe ser nuestra relación con Dios, cuál es nuestra misión como cristianos en este mundo. Estamos aquí por un capricho de Dios. Dios nos trajo a los pies por un capricho de Dios. Él quiere que vengamos todos los domingos a calentar una silla y no conocerlo a Él, y no aprender más de Él, y enseñar a otros de Él. Esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre cómo debería ser nuestra relación con Dios y nuestra misión como cristianos. Por eso lo que tenemos que llevarnos hoy es que el ejemplo de Jesús nos inspira a vivir una vida de humildad, de obediencia, de comunión con Dios. No que ahorita venga y entonces ya pasó el 7 de diciembre, ahorita en el 24, y el ejemplo de Jesús de obediencia, el ejemplo de Jesús de humildad y de comunión con Dios se desdibuja. No debemos tener una vida que se expresa en la misma humildad y obediencia de Jesús, como ejemplo, y en la comunión con Dios. Confiando obviamente en que ese amor del Señor, ese amor que el Padre tuvo por el Hijo también lo tiene para con nosotros, ¿cierto? Para poder guiarnos en todo momento. Y no nos quedamos por ahí practicando, cayendo en errores de manera deliberada, porque eso es lo que hace la gente. La gente lo hace de manera deliberada. Esas personas no se están dejando guiar por el amor y el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y no se están identificando como cristianos, por lo tanto, Jesús no me va a identificar con ellos también. Amén. Vamos a orar.